Ok, ya no hay que decir nada malo, ¿eh? Bueno, aquí nos va a delimitar el procedimiento para poder llevar a cabo un proceso de arbitraje. Recuerden que un proceso de arbitraje es privado, para empezar. Hay que tomar esas consideraciones. Un proceso de arbitraje es privado. La Cámara de Comercio no es una instancia judicial, no es una instancia que tenga atribuciones diferentes a las que les vamos a dar nosotros como querellantes, como personas en pleito. No tiene más que las atribuciones que demanda este reglamento, ¿sí? Y que las personas que escogieron a la Cámara de Comercio Internacional como árbitro a la Corte de la Cámara de Comercio Internacional de Comercio, entonces se deben atener al reglamento de esta instancia, ¿sí? No priva ningún otro. No hay, a menos que haya una supletoriedad. ¿Qué es una supletoriedad? ¿Saben lo que es ser una ley supletoria o un ordenamiento jurídico supletorio? ¿No? En el caso del arbitraje, el único argumento supletorio pues, es la jurisprudencia. Cuando el reglamento, el contrato o los hechos de derecho, los hechos de derecho no alcancen o no hay manera de llegar a más a fondo, entonces se puede utilizar una ley supletoria. Vamos a pensar, por ejemplo, como ejemplo, que estamos llevando un juicio laboral y nos estamos basando en la ley de burócratas del Estado de Colima. ¿Sí? Es un juicio laboral, un trabajador, ahorita que está de moda porque no les han pagado, ¿no? O les han pagado de una manera muy raquítica. Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores pues, es recibir a cambio de su trabajo una retribución. Si esa retribución no se da, entonces el patrón está infringiendo la ley y entonces puede ser sujeto a sanciones. ¿Cuáles sanciones? Pues incluso que le ordenen el pago más los accesorios, más los intereses. Además de que pues queda ahí el precedente, ¿no? Incluso puede ser motivo de liquidación por despido injustificado. O sea, hay muchas implicaciones. Es dinero en todo caso. Pero a veces la ley de los burócratas, la ley de los trabajadores del Estado no alcanza a, a llegar al fin del problema y entonces utilizan la ley federal del trabajo, que como su nombre lo dice es federal, es para todos los trabajadores de manera supletoria, ¿sí? Entonces lo que no alcance a resolver la ley de los trabajadores del Estado lo va a venir a suplir, por eso es supletoria, la ley federal del trabajo, que es el ordenamiento máximo en materia de trabajo de trabajadores que cotizan al IMSS, porque los trabajadores del Estado, de la federación, vamos, tributan al ISSSTE. Curiosamente, los trabajadores del Estado de Colima no tributan al ISSSTE, tributan al IMSS y a una cosa que se llama, ahorita me acuerdo, IPECOL, Instituto de Pensiones del Estado de Colima. ¿Sí queda claro? Entonces, en el arbitraje igual puede haber supletoriedad de parte de la jurisprudencia, es decir, lo que no alcancemos a obtener del propio contrato, que es nuestra fuente de derecho, y de la demanda establecida o de este reglamento, se suple con alguna jurisprudencia. ¿Sí queda claro lo que es una jurisprudencia? Perdón, una supletoriedad. Perdón ustedes. Ok. Bueno, vamos a ver el reglamento. Sí está un poquito soso, un poquito cansado, pero vale la pena. La primera parte habla sobre la conformación de la Corte. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Qué es el centro de arbitraje? ¿Cómo está conformada la Corte? La Corte va a estar conformada siempre por un presidente en funciones que ya dijimos, cambia cada 3 o cada 6 años, depende. Cada 3 con posibilidad de reelegirse un periodo más, hasta 6 años puede ser presidente. Acaba de cambiar el presidente de la Corte de la CCI, ahora en julio. Sí, apenas. Hay una persona que es el género femenino, acaba de llegar como nueva presidenta. Primera tarea del día de hoy, van ustedes a investigar quién es la presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. Sí, eso es muy fácil. En el Internet lo pueden resolver y en la siguiente sesión lo vamos a ver. ¿Ok?
Bueno, la Corte además tiene una Secretaría General. Creo que tengo el power aquí, espérenme, déjenme ver si lo tengo para recordarlo, porque es importante que sepamos quién es quién. Un segundito, por favor, estoy aquí. Aquí está. ¿Cuál es la estructura de la Corte? Bueno, la Corte tiene a su cargo, este también lo tienen en el módulo. Tiene un presidente que tiene un periodo de 6 años, ¿sí? De 3 años y puede postularse por un periodo igual. Luego tenemos la Secretaría General. La Secretaría General está compuesta por un secretario y un secretario general adjunto, ¿sí? Y está asistido por un grupo de personas. Ahorita vamos a ver en el reglamento que la Secretaría de la Corte, es bien importante porque es la que detona todo el tema. El procedimiento es muy simple. Yo me quejo porque no hubo reciprocidad por mi contraparte, mi comprador o mi vendedor, y siento que tengo un agravio. ¿Qué hago? Preparo una demanda. Esa demanda debe contener ciertos elementos que ahorita vamos a ver y que se van a presentar al Secretariado General, a la Secretaría General. Ellos van a tomar mi demanda. Bueno, para que proceda mi demanda, para que esta demanda proceda, yo tengo que pagar una cantidad en garantía. Recuerden ustedes que el juicio de arbitraje es privado y cuesta. En un procedimiento normal en el país, ¿qué hago? Presento mi demanda, la presento en el juzgado a través de una oficialía de partes. La oficialía de partes es la encargada de recibir los documentos. Digamos que es la ventana de entrada. Acá no, acá es la secretaría misma. Está formada por un secretario general adjunto y yo pensé que tenía un organigrama y no lo tengo, pero bueno, aquí está básicamente dos de los elementos más importantes de la Corte, la presidencia y la secretaría general. Vámonos ahora a continuar con nuestro reglamento. Aquí en los primeros artículos habla de las atribuciones. El primero es quién es, qué le da sustento a la Corte. Luego, 2, la Corte no resuelve por sí misma, tiene la función de asegurar el cumplimiento del reglamento. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. El presidente de la Corte, bueno, es el presidente o a solicitud suya, uno de los vicepresidentes, tendrá la facultad de tomar decisiones urgentes en nombre de la Corte. ¿Sí? Conforme a lo dispuesto en su reglamento, la Corte podrá delegar en uno o más comités integrados por sus miembros la facultad de tomar ciertas decisiones. La Secretaría de la Corte, bajo la dirección de su secretario general, tendrá su sede en la oficina principal de la CCI. ¿Y dónde es eso? En Ginebra. ¿Ok? La Corte, la CCI está asentada en Ginebra, Bélgica. ¿Ok? Eso no quiere decir que no se pueda llevar un juicio arbitral aquí en México, porque la Cámara de Comercio Internacional tiene oficinas diversas en diferentes países. México, en la Ciudad de México, hay una. Y ahí podemos iniciar la querella del juicio. No necesitamos ir a Ginebra a entregarlo directamente a la Secretaría. Aquí en México hay una parte que hace las veces de Secretaría o delegado de la Secretaría en donde se va a entregar la demanda. Vamos a ver estas definiciones. Definiciones. Tribunal arbitral hace referencia a uno o más árbitros. Ojo, no confundir entre la Corte y el tribunal. La Corte es todo el aparato que se requiere para llevar a cabo juicios arbitrales, pero quien los va a llevar a cabo va a ser el tribunal.
Y el tribunal no se va a instalar hasta que no haya la definición de cuántos y quiénes van a ser los árbitros. Es importante esto. En un juicio arbitral puede haber 1 o 3 árbitros, siempre en números impares. Nunca van a encontrar una corte con 2 árbitros o con 4 árbitros. O es 1 o son 3. ¿Por qué? Porque si hubiera un número par, pudiera ser que ambos estuvieran encontrados, tuvieran una posición encontrada y no se podría definir quién gana o quién pierde el laudo, ¿sí? La resolución. Entonces, debe ser siempre un número impar. Cuando es un árbitro, recaen sobre el árbitro, pues todas las decisiones que tome. Él va a tomar y va a definir. Cuando son 3, uno de los 3 va a fungir como el presidente del tribunal y los otros 2 van a expresar sus comentarios y van a llegar a un acuerdo en un pleno, van a trabajar en un pleno, un circuito colegiado, en donde ellos, entre los 3, van a definir. Si hubiera empate, hay un árbitro que tiene una posición, otro que tiene otra posición, corresponderá al presidente de la corte la definición. Se le conoce como el voto de calidad. Sí, él va a definir hacia dónde se inclina la balanza. Y pues en esa situación, pues van a tomar el acuerdo y se va a hacer así. Y como ya les había platicado, es inapelable. El laudo arbitral, a diferencia de la sentencia de los tribunales mexicanos o de cualquier tribunal jurisdiccional, que sí tiene la posibilidad de seguir apelando y de seguir moviendo el asunto hasta llegar a la última instancia, acá no. Acá la única y última instancia es el laudo, ya no hay más. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un demandante y una demandada? Pues hace referencia a las partes, quién es la ofendida y quién es la ofensora. La ofendida es la que presenta la demanda, la ofensora es la que recibe la demanda. Laudo es la sentencia final. El laudo es inapelable. Puede haber un laudo parcial o puede haber un laudo final. Generalmente el laudo parcial se utiliza cuando sigue el procedimiento y cuando hay una urgencia de determinar algo del proceso que se pueda ventilar en ese momento, ¿sí? y terminarlo cuando haya un laudo final. Sí, digamos, es un laudo intermedio, pero como el laudo es inapelable, pues también el laudo parcial es inapelable. ¿Sí? Bueno, el artículo 3 nos habla de las notificaciones o comunicaciones escritas y los plazos. Todos los memoriales son los escritos y demás comunicaciones presentadas por cualquiera de las partes, así como todos los documentos anexos, todos los documentos deberán presentarse en tantas copias como partes haya. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Si hay una controversia entre 2, pues debe haber copias para uno o para otro. ¿Sí? Además, deberán entregar copias a cada árbitro y otra para la secretaría. Ya de antemano nosotros vamos a definir cuántos árbitros haya, o si presumimos que va a haber 3, pero no lo sabemos, debemos dejar esas 3 copias para cada árbitro. Y una carpeta arbitral, créanme que es muy grande. Entonces, ya aquí empezamos con los costos. El tema del arbitraje son los costos, ¿sí? Todas las comunicaciones que haya lugar en el juicio deberán entregar una copia a cada una de las partes que están participando. 2, todas las notificaciones o comunicaciones de la Secretaría del Tribunal Arbitral deberán hacerse a la última dirección de la parte destinataria. Es decir, en el contrato manifestamos, ¿se acuerdan? En la parte de declaraciones manifestamos nuestras direcciones. Por un lado, el que contrata y el contratante ponen ahí los datos. Esa es la dirección que el tribunal, o en este caso la corte, antes del tribunal, va a establecer como la oficial. Si, por ejemplo, llegara a suceder que yo no recibí mi demanda porque no estoy en donde dije y la demanda llegó ahí y no se pudo entregar, entonces la parte demandada
sería afectada por no entregar en tiempo su contrademanda, su respuesta a la demanda. Todo juicio, ya sea arbitral o en un tribunal de procedencia, en un tribunal jurisdiccional, tiene el derecho de la audiencia. Es decir, si tú me demandas, también me ofreces el derecho de que yo me defienda. No hay de otra. Pero si yo renuncio, ¿ninguno de los dos? No, es que de ahí está. Está bien. Si yo renuncio a mi derecho de ¿cómo se dice?, responder a la demanda, entonces entro en algo que no sé cómo, rebeldía. Me está notificando que tengo un proceso en mi contra, buen día, y no asumo, no adquiero ese derecho que tengo, renuncio a ese derecho de poder defenderme, entonces la corte, cualquier corte, me va a condenar a mí, tenga o no tenga la razón. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando una de las partes reciba la demanda, entregue la respuesta en tiempo y forma. Por eso es tan importante el tema de las direcciones. ¿Sí? Si no me encuentran porque la dirección que di es falsa o simplemente porque en el proceso me cambié y no notifiqué, entonces va a llegar esa demanda, no la van a poder entregar, va a pasarse el plazo establecido para mi respuesta y la voy a perder. Y ahí se acaba. Entonces, en el contrato deben establecerse siempre datos ciertos. Recuerden ustedes que un contrato se celebra de buena fe. Si una persona de suyo ya va con el vicio de no decir la verdad, pues entonces finalmente va a perder cualquier tema que pueda provocarse por un incumplimiento. ¿Ok? Luego, una notificación o comunicación se considera efectuada el día en que haya sido recibida por la parte destinataria o por su representante, o en que debería haber sido recibida si se hubiera hecho el hecho de conformidad con el párrafo anterior. Aquí está lo que les digo. ¿No me encontraron? Pues no es problema de la Corte, ni es problema de la parte demandante. El que no haya recibido porque no está presente la parte demandada es problema de la parte demandada. Por lo tanto, los plazos van a correr independientemente de que la haya recibido o no. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Si no me encuentran, ¿qué van a hacer? Van a poner un documento en donde me van a decir cómo, me van a decir que me tengan que presentar, y si no lo veo, es mi problema. Sucede mucho, y eso es tema muy controversial, en las demandas o denuncias de delitos electorales. Cuando en México, digo, es un tema aparte, pero es muy parecido a lo que les estoy diciendo. Cuando en México hay proceso electoral, el Tribunal Federal Electoral o el Tribunal Electoral de cada estado trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana. No hay horas de descanso. Y si notifican algo que el partido político tenga que contestar y no lo encuentran, ponen el papel en la puerta y se da por recibida la controversia. Acá también. Se da por recibida y entonces empiezan a correr los plazos. Por eso es importante estar pendientes de cualquier cosa, no tener los domicilios actualizados en el entendido de que, bueno, pues no sabemos cuándo nos van a demandar, pero siempre va a haber una persona que pueda recibir. Se me va a acabar el plazo, el tiempo. Regresamos en 20 minutos. ¿Qué hora es ahorita? Van a ser las 8:44. Nos vemos a las 9:20, ¿vale? A las 9:20. Vamos Sí. a... Órale, pues. Bye. Bye. Bye-bye.